Para hablar de economía, hoy tenemos el placer de conversar con el economista Agustín Echevarne, director de Libertad y Progreso, economista especializado en desarrollo económico, comercialización, estrategia y mercados internacionales. ¿Qué tal, Agustín? Adriano Mandolesi te saluda. Muy bien, Adriano, muchas gracias. La verdad, un placer es mío. Es un gustazo charlar con ustedes. Bueno, me gustaría comenzar por conversar por el principal tema para mí del que deberían hablar todos los políticos, los medios, pero poco se habla. O sea, se habla solamente cuando se conoce el dato y después extrañamente desaparece de la agenda y tiene que ver con la pobreza. ¿Por qué, Agustín, a tu entender, hay un 40% de pobres en Argentina? Y el peor dato para mí, que tiene que ver con que 6 de cada 10 menores de 17 años vive en la pobreza. Sí, yo estoy de acuerdo que es el peor dato y te agregaría algo más. Nosotros tenemos un país que no tenía pobreza. La pobreza en Argentina era muy pequeña. O sea, somos uno de los poquísimos países del mundo donde la pobreza crece, cuando el resto de los países la pobreza cae. Y ni siquiera esto es nuevo. Yo escribí un artículo llamado La X de la pobreza, mostrando esto, que en el mundo cae, nosotros subimos en el año 2001, 2002. O sea, fíjate que esto llevamos décadas y décadas donde la Argentina sigue teniendo cada vez un escalón superior de pobreza, mientras que en el mundo está francamente en el sentido contrario. Con lo cual creo que la pregunta tuya es la clave. Y la clave justamente es la libertad, o más bien la falta de libertad. Es como que lamentablemente en Argentina tenemos una religión nueva, y la religión es el estatismo. Entonces creemos que el Dios Estado nos va a solucionar los problemas que debiéramos solucionar las familias, cada persona. Entonces cuando la Argentina era un país que funcionaba bien, que era una máquina de sacar gente de la pobreza, era porque precisamente creíamos que la soberanía estaba en el individuo. Cada persona era de alguna manera dueña de sí misma. Si cada uno es dueño de sí mismo, se sigue que sos dueño de tu mente y de tu cuerpo, y por lo tanto sos dueño del fruto de tu trabajo. Si vos crees eso, nadie tiene derecho a sacarte el fruto de tu trabajo. Bueno, eso se ha reemplazado por la ideología de la justicia social, donde la gente cree que es todo lo contrario. La soberanía está en la nación, está en el colectivo. Tacharon en toda la pedagogía la soberanía del individuo y hablan permanentemente de la soberanía nacional, como que hay algo superior a los individuos, que es la nación. Y por eso surgen partidos que te pueden decir, bueno, primero el movimiento, primero la patria, después el movimiento y último el individuo. O te hablan del pueblo y el antipueblo. ¿No? Ustedes hablan siempre permanentemente en colectivos en vez de las personas individuales. Y yo creo que ahí está el origen profundo de nuestro problema. Después son las consecuencias lógicas que siguen a esto, que básicamente cada vez que hay un problema viene el Estado y se supone que te salva. Entonces hay una recesión, el Estado crece, toma gente en el empleo público, sigue cada vez a crecer, pero no toma gente en el empleo público para solucionar problemas o prestar servicios. Toma gente en el empleo público para que no haya desempleo. ¿Entendés? Entonces los municipios, las provincias, el Estado Nacional crece, se engrosa con burocracia cada vez mayor y eso lo tenés que pagar. Para pagarlo tenés que poner más impuestos o más deuda y por eso estás quebrado o más inflación. Son los tres elementos que tenés para pagarlos. Entonces tenés un Estado que va creciendo, 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 cada vez dice que tiene más soluciones, porque es una religión, todos le piden cosas, el Estado tiene que darlas, pero como el Estado no tiene nada propio, sino que lo que hace es sacarle al sector privado, tenés un sector privado cada vez más castigado. Y el punto Agustín, es tan dramático, sí. bueno, pero ¿cómo hace Yo me justamente engancho y sigo. en este punto para poder avanzar en una agenda de desarrollo, de creación de empleo, entrar en un círculo virtuoso? Vos hablaste del círculo vicioso. Bueno, ¿cómo hace para salir de esa decadencia? Porque esa es la gran pregunta, ¿no? Totalmente. Entonces, déjame cerrarte con esto nada más, que nosotros teníamos, en el año 2001, 2002, cuando escribí ese artículo de la X de la pobreza, había 7 millones de personas en el sector privado y 7 millones de personas que dependían de un cheque del Estado, sean empleados públicos, que eran 2 millones, sean jubilados, que eran como 3 millones, y planes sociales, que era el resto. Eran 3 millones y medio de jubilaciones y pensiones, y el resto eran planes sociales. 7 contra 7. Hoy es 7 contra 22. Ya era un problema 7 contra 7 y ya estábamos en problemas. Pero ahora es 7 contra 22. O sea, no hay forma de solucionar esto. Argentina o se divide, se disuelve, lo que sea,
o ocurre un milagro que la gente comprende que esto no funciona más y entonces ahora ya no tenemos la posibilidad que tuvo Macri, que era hacer una transición ordenada porque tenía capacidad de endeudamiento el país. Argentina está totalmente quebrada, no tiene capacidad de endeudamiento, tampoco tiene la capacidad de ir al Fondo Monetario y pedirle 50.000 millones de dólares porque ya lo hizo y ya se patinó el dinero, con lo cual ahora estamos en una situación mucho más grave que en lo que estábamos, o sea, se va agravando cada vez más, estamos mucho peor que el 2001, el 2002. Entonces, ¿cuál es la solución? Revertir este círculo. Y la forma de revertir este círculo es como la de Alejandro, que era cortar el nudo Giordano, o sea, ya no tenés forma de hacerlo gradualmente, prolijamente, no tiene que venir una especie de espada que corte. ¿Cómo lo haces? Bueno, primero hay que eliminar la inflación. Por lo tanto, haces una reforma monetaria distinta a la de Sturzenegger, que era poner una enorme tasa de interés y durante 5 años bajar de a poquito la inflación. No. De un saque haces una reforma monetaria, la inflación baja a cero en 1 año y medio y las tasas de interés se desploman y eso es expansivo para la economía. Desregulás. Les veíamos a Agustín Spachesi que mostraba 31 trámites que debe hacer por una heladería, con 5 profesionales. Sí. Trabas, trámites, cosas. Un chico que recién empieza no tiene plata para pagar a 5 profesionales y que eso es imposible. Entonces, obviamente, te obligan a estar en negro. Entonces, todos los que nacen tienen que nacer en la economía negra, que no es productiva, que no te permite multiplicar tus ingresos y demás. Vos tenés éxito en Estados Unidos con una pyme chiquitita que acabás de empezar, pero lográs venderle a una empresa grande, por ejemplo, la salsa de tomate. Entonces, colocás acciones en la bolsa, pedís créditos en el banco, porque tenés una empresa en blanca, mostrás los negocios, mostrás el contrato con McDonald's, y le estás vendiendo a McDonald's, y te montás una flor de empresa. Bueno, ese crecimiento enorme que tienen esas empresas son las que generan empleo. Pero eso requiere eliminar las regulaciones. Entonces, eliminamos la inflación, eliminamos las regulaciones, son 2 medidas muy expansivas. La tercera es eliminar los problemas, flexibilizar las leyes laborales, de forma tal que todo ese crecimiento de empresas sea con creación de empleo. Entonces tenemos un sector privado creciendo y creando empleo. A eso, ahora tomemos el tema impositivo, tenés 180 impuestos. Hay que eliminar 170 impuestos, que recaudan el 10% de recaudación. Entonces eliminás 170 impuestos y te cae 10% de recaudación teóricamente, pero no va a ser así, sino que va a aumentar la recaudación, porque la expansión del sector privado va a ser mucho más grande que el 10%, va a crecer más rápido, la economía va a crecer al principio muy, pero muy rápido el sector privado, porque vas a estar haciendo el catch-up, y vas a estar creciendo al 7% anual durante 10 años, vas a duplicar, y vas a poder duplicar los sueldos en dólares, pero tenemos que quebrar este tema con un nudo gordiano. Entonces son grandes medidas. Por supuesto, del otro lado, si suponte que vas a reducir inicialmente esa recaudación un 10%, tenés que achicar el gasto público un 10%. Y cuando el gasto público está totalmente desmesuradamente crecido, reducir el 10% es posible. Nadie dice que sea sencillo, pero es posible, y además es posible hacerlo. Si tuvieras un poco de financiamiento sería mucho más sencillo, pero es posible hacerlo porque, por ejemplo, tomás el Estado federal, hacés lo contrario de lo que hizo en su momento Cambiemos, que fue lo que hizo Cristina. Cristina aumentó de 8 a 15 los ministerios, y la secretaría, las subsecretarías, todo lo que está abajo, porque cada vez que haces un ministerio, todo lo demás crece. ¿Qué hizo Cambiemos? Al principio aumentó los ministerios. 2 años más tarde se dio cuenta y los redujo, pero cuando empezó el inicio, subió a 23 ministerios, o sea, 900 secretarías de coordinación, secretarías, direcciones y demás, oficinas de coordinación. Entonces, debe hacer lo contrario, tiene que reducir fuertemente y la gente va a su casa y empieza a trabajar en el sector privado. Y le seguimos pagando el sueldo, o el 70% del sueldo, porque no tienen gasto de transporte, no tienen gastos de comida fuera del hogar, y tiene un incentivo enorme para ir a buscar trabajo en el sector privado. Entonces, se te reduce el gasto público por un lado, y esa persona va a trabajar en el sector privado y paga impuestos. Con lo cual, es decir, tienes que armar todo un esquema de reformas, no es una única, sino es todo un conjunto de esquemas de reformas, desde el primer día todas juntas. Y esto lo vamos a lograr, creo yo, si hay una crisis grande como la que creo que se viene.